Buenas noches, Noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, Lic. Vamos a... el día después del examen acudí a la sesión que habíamos acordado que íbamos a tener, pero solo habíamos 2 o 3 personas, entonces decidimos suspender las actividades de esa semana, supongo porque estaban muy complicados, y les extiendo a ustedes de nuevo mis disculpas por el inconveniente del martes pasado, en el que, pues, por una sesión que se me alargó por un caso importante en el que estoy participando, pues ya no tenía la oportunidad de estar en tiempo acá con ustedes. Entonces, vamos a ir reponiendo un poquito de tiempo, tratando de empezar a las 7:05 como hoy, todos los días que nos restan para el segundo parcial. Y tratando, esta vez no, porque pues no se les había avisado, pero a partir de otra semana, tratando de extendernos un poco más en el tiempo de finalización. Con la idea, pues, por supuesto, de que quien tenga algún inconveniente, pues puede cerrar su sesión, seguir con sus actividades y posteriormente ver el resto de la sesión en el grupo de Facebook. Tengo ya, por supuesto, los resultados de los exámenes. Solo me hace falta un par de cosas, pero no quiero dejar de hacer el comentario relacionado a que, en efecto, hubo personas que no le dieron la seriedad del caso. Hubo exámenes que empecé a recibir a los 5 minutos y eso implica que no se sentaron a analizarlo. Y cuando vi algunas respuestas, me percaté que en efecto no tenía la seriedad. Así es que felicito y aplaudo a las personas que en efecto sí le pusieron el empeño correspondiente al examen y sí hicieron el análisis, porque recuérdense que el examen no solo es un instrumento para validar una ponderación, para darle una ponderación al conocimiento, sino lo más importante es que consolida los conocimientos a los que nos estamos sometiendo. Bien, dicho esto, entonces creo yo que el lunes ya podrán tener sus notas subidas a la plataforma. Solo tengo que esperar un examen que es de una compañera de ustedes, quien tuvo la dicha de dar a luz unos días antes y por ende tuvo que examinarse con posterioridad. Por lo demás, estamos listos, prestos y dispuestos para entregar las notas. No hay, es aquí 30, ¿verdad? No hay 100, no hay ceros. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien habló? No. Ok. Bien. Entonces, voy a poner a grabar la sesión. Por favor, si alguien es sacado por la plataforma, ya sabe que puede volver a ingresar sin ningún problema. Permítanme un momentito, voy a... En lo que se carga la sesión, vamos a usar la pizarra, a continuar con aquellos aspectos que ya habíamos iniciado. Ya se está grabando la sesión.
Entonces, y voy a quitar mi cámara unos momentos en lo que use la pantalla para poder utilizarla sin problema. En principio, habíamos señalado que pues el proceso penal se iniciaría a través de los actos introductorios, es decir, a través de esa figura que habíamos señalado y que estudiamos con precisión, que es la noticia criminal. ¿Cómo se puede dar la noticia criminal? Puede ser por un atestado policial, por una denuncia, ahí dice penal, pero es evidente, bueno, sí, porque estamos en el contexto del ámbito penal. Recuerden que el concepto de denuncia es más amplio. Una denuncia penal a través de una querella y por medio del conocimiento de oficio. Pero ante ese primer acto, habíamos señalado que existía la posibilidad de que sucedieran dos cosas. La primera es que encontremos obstáculos a la persecución penal. Y la segunda es que encontremos un proceso de desestimación. El proceso de desestimación no es propio de este paso del proceso. Aquí voy a requerir, por favor, de algunos para ir acompañando la lectura y que vayamos entendiendo los alcances y los conceptos. Así es que, por favor, si me pueden ayudar levantando la mano para dar lectura a algunas normas jurídicas, se los agradeceré. Trataremos de ser equitativos y de que la mayor parte de gente pueda participar. Muy bien. Algunos están subiendo la mano y se ven. Ronnie, Estuardo Monzón. A la orden, licenciado, buenas noches. Gracias, buenas noches. Por favor, ten la bondad de leerme el artículo 310. Con todo gusto, ahorita estoy ubicando. El primer párrafo nada más. Con todo gusto. Artículo 310. Desestimaciones. Desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad, dentro de los 10 días siguientes, a objetarla ante el juez competente, lo cual lo hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. Primer párrafo. Muchas gracias, Ronnie, te agradezco mucho. Como ustedes verán, en efecto, el Ministerio Público, cuando no encuentra los elementos necesarios dentro de la noticia criminal en la que los hechos que se definen o se señalan como similares a una acción delictiva, de ese análisis, de esa investigación, se deduzca que no, esos hechos, esos actos no son constitutivos de delito o que no se puede proceder, entonces el fiscal tiene la facultad, tiene la potestad de desestimar esa noticia criminal, ese proceso. Esa desestimación, que es eso, que es lo que el vocablo señala, es de perderle una estima, o sea, que no se estima necesario continuar, es
la facultad del fiscal de devenir en suspender o archivar, más que suspender, archivar el proceso. Por supuesto, como es sabido, y lo hemos mencionado en varios momentos de nuestro trayecto, toda actividad en la etapa preparatoria está vigilada, controlada por el juez de primera instancia. Y en ese sentido, podemos encontrar dos fórmulas en la desestimación. Una desestimación en sede fiscal y otra en sede judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal puede desestimar el caso sin necesidad de acudir al juez, aunque siempre asiste el derecho de que la persona denunciante o la víctima o el agraviado tengan la oportunidad de objetar esa decisión ante un juez. Pero por otro lado, existe la posibilidad también de que el fiscal acuda al órgano jurisdiccional a requerir autorización. Por favor, Milagro, Estefanía, ¿puedes leer los últimos dos párrafos del artículo 310? Claro, licenciado. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Muchas gracias, Milagro. En efecto, es lo que habíamos señalado. Hay ciertas circunstancias en donde el Código Procesal Penal exige al fiscal requerir de la autorización judicial. Como es evidente la vaguedad en relación a cuándo tiene que ser una o cuándo tiene que ser otra, en la práctica, el fiscal, es el artículo 310. Entonces, el fiscal, en la práctica, el fiscal lo que hace es, en términos generales, requerir la autorización judicial casi en todos los casos. Sergio, ¿tú levantaste la mano porque tienes alguna duda o porque me quieres ayudar? No, tenía una duda, licenciado. Dime. Cuando hablamos de esta desestimación por parte del fiscal que usted acaba de mencionar, yo me recuerdo que ahorita en estos casos de corrupción hubo una desestimación, pero decían cabalmente esos mismos aspectos, de que si podían volverse, si había más pruebas sobre el tema, podía reabrirse la investigación. Estamos hablando de ese caso específico, licenciado. Es correcto, pero digamos que el archivo, la fórmula archivo, no es exclusiva de la desestimación. Veremos más adelante que en diferentes momentos del proceso se puede archivar, se puede sobreseer o se puede clausurar de forma provisional el proceso y tienen sus efectos. En este caso en particular, si procede la desestimación, no hay clausura provisional, no hay sobreseimiento, sino hay archivo. Y el archivo lo que significa es que el proceso no va a estar vigente, va a estar ahí, nadie tiene una implicación penal, pero puede, si hay un elemento nuevo, un elemento que nos da nuevas luces, una circunstancia especial de la cual se percata con posterioridad, el caso puede reabrirse. Como veremos ya en los actos conclusivos, cuando terminemos
esta etapa, vamos a encontrar o vamos a estudiar a detenimiento los efectos precisamente de estos actos, el archivo, la clausura provisional, el sobreseimiento. Pero respondiéndote, reiterándote la respuesta, sí, en efecto, así es. El caso puede reabrirse aún si está desestimado. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Bien, ahora, sí, Ronnie, adelante. Gracias. Solo contribuyendo un poquito a lo que dijo Sergio, he tenido la oportunidad de estar en unos procesos, o observar, mejor dicho, unos procesos en la cual el agraviado ha presentado ante la posibilidad de desestimar un caso por parte del Ministerio Público. De hecho, lo hizo en la segunda modalidad, solicitándoselo al juez. Desestimar un caso de ámbito tributario, delito tributario. Y me recuerdo que la Administración Tributaria presentó como contraparte para que no desestimaran y que se investigaran ciertos otros elementos. Quizás solo para agregar ese ámbito de que no es solo de archivar, sino que en algún momento puede activarse si hay otros elementos pertinentes en el caso. Gracias, Lee. Es correcto, Ronnie. Como tú lo dices, y en efecto, cuando uno acude a una de estas audiencias en las que el Ministerio Público solicita el archivo, la desestimación y posteriormente el archivo, uno puede notar que en efecto el juez, cuando hace su análisis, procura determinar si el Ministerio Público ha realizado a cabalidad su trabajo. Si ese trabajo lo ha realizado con pertinencia, si de verdad se logra demostrar que se ha hecho toda la investigación y que no se ha logrado determinar la constitución de un delito o que no se puede proceder, entonces el juez en efecto otorga la autorización de la desestimación. Y me ha tocado ver también, seguramente a ti, que alguien se oponga a esa desestimación. Y generalmente resulta siendo la víctima o el denunciante o el agraviado el que presenta la oposición ante el juzgado y se presenta a definir que hay una investigación insuficiente. Y esa investigación insuficiente le da la pauta al juez para denegar la desestimación judicial y le otorga un plazo al Ministerio Público para que realice nuevos actos investigativos o que busque más elementos en la investigación. Eso es fundamental porque generalmente, o lo que se busca es precisamente que una actividad defectuosa, que no me gusta más así porque eso tiene una connotación dentro del código, pero una actividad deficiente o insuficiente, una actividad investigativa insuficiente del Ministerio Público, da la tarea al juez para negar la desestimación. Y por eso en la práctica lo que sucede cuando ustedes también están como creantes adhesivos es que pues representen a un creante adhesivo y quieran, o a una víctima o a un denunciado, más del lado de un denunciado, lo que ustedes están buscando es esa desestimación, o lo que están buscando es tratar de o archivar o desestimar o sobreseer el caso como estrategia de defensa. Y ustedes se van a encontrar a un Ministerio Público pues que con toda razón estará haciendo mucha investigación y que podrán estar convencidos de que en esa denuncia o en esa querella no se ha constituido un delito o no se puede proceder de acuerdo a la denuncia y los elementos investigativos, pero que para poder acudir a esa desestimación o esa autorización de desestimación con el juez, tiene que haber en el expediente elementos suficientes para que el juez de verdad esté convencido de que el Ministerio Público ha hecho su labor, ¿no? Porque en efecto
La función del juez es verificar que el Ministerio Público ha hecho una investigación y que no es por simple displicencia o por simple gana de no, por la cantidad de trabajo, por todos los defectos que puede tener nuestro sistema, que se está pidiendo la desestimación, dejando impune la comisión de un delito, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, en ese momento, sí, Armando, adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Entonces, cuando a la persona se le notifica por qué vía, licenciado, para que se oponga al desistimiento. Por las vías que correspondan de notificación, Armando, es decir, por la notificación, la fórmula de notificación señalada ya como parte. Por supuesto, si tú no eres parte, no te notifican, ¿no? O sea, tienes que ser víctima, tienes que ser agravado o tienes que ser denunciante, ¿no? Para que a ti te notifiquen. Si tú eres un tercero, no te van a notificar. Y por supuesto, en ese proceso, cuando eres denunciante, cuando eres víctima, cuando eres agraviado, te has apersonado el proceso. Y parte de apersonarte implica definir un lugar para recibir notificaciones, que hoy por hoy pues ya son más ágiles porque tienes el proceso de la notificación electrónica o pues con otras que facilitan la existencia. ¿Podría ser oral en la audiencia ahí, licenciado? No, sí tienes que, porque tienes que tener, digamos, la posibilidad de acudir. De hecho, sucede mucho, bueno, yo sí he visto el caso de que por no darle seguimiento, mucho tiempo después se percatan que hubo una desestimación en sede fiscal. Entonces tú te das por notificado en ese momento de esa desestimación y entonces ahí te corre el plazo para acudir con el juez a objetarla. Esos 10 días que te permite el artículo 310 para objetarla, a pesar de que ha sido hace 6 meses, pero no lo habías notado, no hay una notificación que esté a tu nombre, entonces tú puedes acudir a la sede judicial. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Entonces, ahora, también existen otro aspecto que hay que tomar en cuenta en ese momento, en ese primer paso, que creo que es más importante porque la desestimación, como ustedes verán, es una actividad que puede correr de manera vertical en todo el proceso. Se puede suceder no necesariamente solo con el conocimiento o con la noticia criminal. La desestimación puede suceder más adelante cuando la investigación está más profunda. Pero lo que sí sucede en un inicio, y es donde tenemos que tener un poco de cuidado, son los posibles obstáculos a la persecución penal. Y los obstáculos a la persecución penal son 3. Ya no quepo aquí. Son 3. Uno es la denominada cuestión prejudicial. Dos, el antejuicio. Y 3, la posibilidad de presentar excepciones. Bien. Que no se mira aquí, ve. Perdón. Esas 3 son las denominadas obstáculos a la persecución penal. Por favor, alguien que me levante la mano para acompañarme en la lectura y podamos analizar las normas.
César Franz, por favor, léeme el artículo 291. Cuestión perjudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión perjudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independientemente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regule la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá a su vez noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Muchas gracias, César, muy amable. La cuestión prejudicial, dentro de estos tres conceptos, es la más compleja de entender. Y eso se debe a que existe única y exclusivamente en el proceso penal. Porque recuérdense que el ámbito penal siempre es la última ratio. Es decir, es lo último a lo que debemos acudir. Un conflicto, por ejemplo, que tiene otras implicaciones jurídicas, un conflicto, por ejemplo, corporativo, debe acudir primero a las instancias civiles o a las instancias del orden común y posteriormente acudir al ámbito penal, hasta que ya ha agotado. Y algunas de ellas a veces requieren que para que se convierta en el ámbito penal, se debe agotar ese aspecto en esa materia del derecho para poder. Si eso no se ha agotado, entonces resulta necesario esa definición en el ámbito del derecho común o en el ámbito del derecho específico al que se refiere esa cuestión, antes de entrar al proceso penal. Ahora bien, un aspecto que es muy común, que es muy relacionado a la... digamos, en los medios de comunicación, y que además es algo sobre lo cual nosotros podemos haber oído mucho en la vida común, es el antejuicio. Y el antejuicio, que está regulado en el artículo 293, es aquel derecho que puedan tener los funcionarios públicos para que se analice si la persecución penal incoada en su contra tiene o no esa certeza de la existencia de un hecho delictivo y de la posible participación. Y aquí es donde nosotros los abogados empezamos a utilizar terminología que no asegura o que da a entender cosas diferentes y que la gente común se confunde. Porque en este proceso de antejuicio no quiere decir que nosotros tengamos que esperar la sanción o que tengamos que juzgar o tener la certeza de que una persona en particular tomó la titularidad de un hecho delictivo. Es decir, no quiere decir que con el antejuicio, en el antejuicio tengamos que probar que un funcionario cometió abuso de autoridad, que un ministro o que un magistrado de la Corte de Apelaciones, de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que ostente el derecho a ese proceso preliminar, porque así es, el antejuicio se denomina derecho a antejuicio, y es el derecho que tengo a verificar antes del juicio esa situación. Entonces, el proceso de antejuicio
Y les ruego si alguien me puede levantar la mano para dar lectura al artículo 293. Axel, por favor, puedes leer el artículo 293. Con gusto, licenciado. Antejuicio, artículo 293. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. ¿Continúo? Sí, por favor. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Muchas gracias, Axel. Bien, ¿hay alguien que no sepa los funcionarios que tienen derecho ante juicio? Y pregunto esto porque no estoy seguro cómo han cambiado el pensum. No estoy seguro si ya en derecho administrativo o constitucional hayan tocado el tema. Pero en todo caso, y si alguien tiene alguna duda al respecto, por favor, levante la mano. Porque lo digo con mucha claridad, no tengo la certeza de que así se tenga esa claridad. Entonces, hay funcionarios, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros, solo dos secretarios de la presidencia, que es el secretario general y el secretario privado de la presidencia de la República, son las únicas dos secretarías que tienen derecho ante juicio. Y en el organismo ejecutivo, en el resto del organismo ejecutivo ya no hay más. O sea, de hecho, ni siquiera los viceministros tienen derecho ante juicio. Tienen derecho ante juicio solo cuando han actuado como ministros encargados del despacho y en esos actos. De lo contrario, no lo tienen. Y en el organismo judicial, tienen en el organismo legislativo, pues los diputados del Congreso de la República, y en el organismo judicial, los jueces, magistrados y otros funcionarios de altos órganos, como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estas personas, cuando cometen un delito, tienen que ser que tienen que ser acusados o que son acusados independientemente si cometen el delito, porque eso no lo sabemos, se sabe en el proceso, se está tratando de acusar, el Ministerio Público puede hacer la solicitud. Y creo que nosotros, ahora que la justicia ha sido mediatizada, podemos encontrar vastos ejemplos de situaciones en las que vimos a fiscales del Ministerio Público haciendo ruedas de prensa y tomándose fotos, ingresando memoriales o documentos, solicitando que se retire, y esa es la fórmula técnica, solicitando que se retire el derecho de antejuicio a la persona o al funcionario que ostenta ese derecho. Esa persona, por supuesto, va a ser sometida a un escrutinio dependiendo de quién es. ¿Quién conoce el antejuicio? Pues depende del funcionario. Hay autos, hay una definición en la legislación de qué órgano le corresponde a cada uno, que están desde la Constitución hasta otras normas de inferior jerarquía. ¿Alguien había levantado la mano, perdón? No, ok. Entonces, sabido esto, el Ministerio Público, a sabiendas o cuando se determine... ¿Sí, Walter? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Recuerdo que en el curso de Procesal Penal 1,
nos explicaron de que en este párrafo donde dice contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer. Yo entendía en ese párrafo de que si el Ministerio Público no acerta con su investigación, pues trae consecuencias, ¿verdad? Vamos a ver, mire, pues, Walter. Y qué buena pregunta haces, porque creo que es importante hacerlo notar. El Ministerio Público no puede hacer ninguna investigación en contra de un funcionario que tenga derecho a antejuicio. Ya en algunos momentos esa discusión se hizo mediática también, sobre todo en los casos muy importantes. Tal vez ustedes estaban muy muchachos cuando porque pues, están en la flor de su juventud y posiblemente no vivieron el caso o los casos relacionados con Otto Pérez y Roxana Valdetti, pues como estudiantes de Derecho, por supuesto, ¿no? En donde ya le empiezan a prestar atención a ciertas cosas. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero, y lo digo, no conozco el caso como colega, como abogado, conozco el caso como ciudadano, desde el punto de vista mediático, nunca he visto el expediente, así es que puedo opinar con mucha soltura y tampoco aceptaría, así es que lo puedo opinar con mucha soltura de lo que sé de los medios, no del proceso. Hubo una grabación que se hizo a una llamada en la que se habló el presidente de la República con otro funcionario o con otra persona en la que servía de base para solicitar el retiro del antejuicio del señor presidente en aquel momento. Y se cuestionaba que en efecto no podía, que esa prueba era fruto del árbol prohibido porque había sido un acto de investigación que se había enderezado en contra de una persona que tenía derecho a antejuicio y que nadie podía ser investigado hasta que ese derecho a antejuicio hubiese sido levantado por los procedimientos adecuados, ¿no? Que en el caso del presidente de la República, como ya sabrán, es a través del Congreso. El Congreso elige a una comisión pesquisidora, que es la que hace una investigación preliminar para entender si hay o no hay comisión de un delito y si vale o no la pena retirar el derecho a antejuicio para que el Ministerio Público investigue. Ese es el objetivo, ¿no? En todo caso, esa conversación que tuvo el presidente se acusaba de eso, y la salida del Ministerio Público, o que eso fue lo que mediáticamente se dijo, lo reitero, es que la escucha no era en contra del presidente, sino había sido en contra del funcionario de la SAT, que creo yo que era el superintendente de administración tributaria, quien no tiene derecho a antejuicio, y en esa investigación se logra cazar a la voz del presidente y ahí se hace esa acusación. Pues básicamente, Walter, lo que señala ese artículo es que no puedes solicitar, si no se ha levantado ese derecho de antejuicio, no se puede hacer ningún acto que implique una persecución penal. Es decir, no se puede dictar prisión, no se puede citar, no se puede, todo lo que vamos a ver ahorita, lo que viene después de esto, no puede pasar. Ese derecho de antejuicio, estas cuestiones, estos obstáculos a la persecución penal implican eso, es una barrera del cual no podemos pasar. Hasta aquí nos quedamos. Y yo creo, y tal vez vamos a cambiar el dibujito y vamos a ponerlo de una manera en que, y vamos a dejar la desestimación por fuera en estos momentos, como para graficar que en efecto esos obstáculos o esas circunstancias son obstáculos. Si no logramos pasar esto, y aquí lo que hay es algo que es un análisis que los sujetos procesales van a hacer sobre si existe o no esta situación.
Si existe, si sí hay un obstáculo a la persecución penal, es decir, hay una cuestión prejudicial, si hay un antejuicio, si hay excepciones, entonces esto tiene su procedimiento específico. Ahora, si no existen, entonces procedemos. Seguimos con el proceso. Y en este caso, para el caso en específico del antejuicio, y esa norma que tú señalas, lo que implica es que de aquí no se puede pasar. De aquí no se puede pasar. No puede haber ninguna fórmula, ningún acto que implique una persecución penal en contra de esa persona. No puede haber un acto de investigación, no puede haber una detención legal del imputado, no puede haber una declaración, no puede acudir ante el juez, no puede haber una aprehensión, no puede haber una conducción, una citación. Todas las cosas que vamos a ver no pueden pasar. Ahí se quedan. Eso es lo que significa eso, Walter, que no, que el Ministerio Público no puede, y por supuesto el juez tampoco pueden hacer ninguna actividad en contra de esa persona. En el caso de forma infragante, sí, o sea, podría proceder como cualquier persona, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero digamos que el derecho ante juicio, que es muy criticado, lo que tenemos que entender sobre eso es que es una figura noble desde el punto de vista de nuestra arquitectura constitucional. Porque lo que estamos previendo es que el funcionario público no pase como sucede en el Congreso de la República, que todos los ministros de Estado, los viceministros de Estado, pasan 4 de 5 días sentados en el Congreso en reuniones que a veces, en algunos casos, en todos, no tienen sentido. Y lo mismo pasaría si dejamos abierta la posibilidad en el organismo judicial. Cualquier denuncia espuria podría entorpecer la actividad del Estado. Y eso es lo que buscaba esa función. Por supuesto, vendrán muchas críticas, vendrán muchas cosas, pero debemos entender que un ministro de Estado, no porque sea mejor, mayor, superior o más importante, sino por la actividad a la que está compelido, es que le asiste ese derecho. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sergio, adelante. Luego Ronnie y después Stanley. Gracias, licenciado. Mire, en el caso del diputado actual de Alianza Ciudadana, donde este diputado empezaron a investigar situaciones de ¿cómo se llama? Contrataciones ilegales, donde estaban inmiscuidos los familiares del diputado. Sí. Se entabló el nivel del antejuicio, porque yo entiendo en el segundo párrafo de que si dentro de la investigación hay más implicados, sí se puede seguir con la investigación, pero al momento en que llegan otra vez a caer en la investigación directa sobre el diputado, ahí dejan esa situación, pero pueden seguir investigando a las demás personas. ¿Es así correcto, o no? Es correcto, porque el derecho a antejuicio no es sobre el acto, es un derecho que tiene la persona, el funcionario público. Entonces, este funcionario es el único que ostenta el antejuicio, ese derecho, y es el único que se puede acoger a ese párrafo del artículo 293, en el sentido de que no se pueden realizar actos que impliquen una persecución penal en su contra. Y el caso, que ese tampoco lo conozco a detalle, más que por los medios de comunicación, entiendo que habrá una persecución penal en contra de los demás posibles involucrados, que inclusive también hay, si no mal recuerdo, me corriges, una dama de corta edad que fue capturada, a quien la habían puesto como funcionaria pública y ella, por supuesto, no gozaba de ese derecho, y ella se le siguió el proceso, se le siguió la persecución penal en su contra, con todas las implicaciones, ¿no? Que las incidencias o los aspectos del caso correspondan. Pero, en efecto, Sergio, las personas que no tengan derecho a antejuicio pueden seguir el proceso.
¿Y cómo se puede dilucidar hasta dónde puedo llegar en la investigación? Porque le pongo, por ejemplo, la persona que usted menciona es la directora es una de las directoras de Conred. Y esta persona fue colocada, digámoslo así, por sugerencia ¿cómo se llama?, del diputado. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar las investigaciones en ese tema? Bueno, en tanto no se persiga penalmente al funcionario, no hay problema. Si tú encuentras en la autoridad nominadora, mediante un allanamiento, encuentran documentos que se establezca que el señor diputado X pidió que se le nombrara y al día siguiente fue nombrada, o en alguna llamada telefónica interceptada se logra determinar que eso así fue, y además, porque eso no es delito, recomendar a una persona no es un hecho que se constituye delito, podrá ser una falta administrativa, por ejemplo, no un delito. Entonces, y hay otros elementos, como por ejemplo, que ella recibió fondos en su cuenta de bancos que provenían de una cuenta en la que el diputado tenía firma. En ese momento detienes la investigación y tú vas con el juez a decirle, mire, yo quiero un antejuicio en contra de este diputado, porque yo aquí estoy encontrando que en efecto hay una posibilidad de haberse cometido un delito. Y en la investigación, y entonces entran al proceso con el juez pesquisidor, o sea, se nombra un juez pesquisidor y el juez pesquisidor empieza a investigar lo que hay, ¿no? O sea, empieza a determinar y en efecto puede citar al funcionario. Y el funcionario puede decir que fíjese que aquí está esto, mire, y aquí están los chats en donde me pidió dinero prestado, yo se lo presté. Entonces se declara sin lugar el retiro al derecho de antejuicio. Pero, en todo caso, cuando tú encuentras la persecución penal de todos puede parar si encuentran ese obstáculo. Si el derecho de antejuicio protege una prueba madre, el proceso se tiene que parar. Y la magia del proceso es poder definir o señalar los elementos para que se dé ese levantamiento del antejuicio. Es decir, tenemos que hacer la investigación para convencer al juez pesquisidor de que levante el antejuicio, ¿entiendes? Pero, sé a dónde va a ser, que sé, y la conclusión debe de ser que si el derecho de antejuicio obstruye llegar a una prueba fundamental, tenemos que buscar levantar el antejuicio, porque eso puede parar todo el proceso. Porque el derecho ahí está. Sí, a mí me llama la atención eso, licenciado, y me da, porque el antejuicio solo es mientras la persona se encuentre en funciones. Es correcto. O sea, que al momento de que el diputado no dejara de ser diputado porque no consiguió los votos dentro de la elección, ahí entonces ya podemos reabrir el proceso y entonces caeríamos en lo que usted mencionó anteriormente, que era la desestimación por medio del fiscal, donde él pide la desestimación, la libertad de las personas, esperando que pasen los 4 años que termina este diputado para poder seguir con la investigación y presentar la prueba madre. Sería así, ¿verdad? No. La desestimación, por eso la borré ahí, no está relacionada con eso. La desestimación puede venir en cualquier momento, siempre que el Ministerio Público logre determinar que no existen elementos suficientes o que no se puede perseguir, ¿verdad? Es decir, si el hecho que se denuncia no es delito, entonces, pues ahí se pide una desestimación. Si el hecho
no se puede perseguir, ahí se da la desestimación. Pero en el caso de que no se alcance, y esto pues es un manejo del proceso, ¿no? Es decir, cómo se maneja. Si no se alcanzan las pruebas para determinar el retiro del antejuicio o si ese derecho a antejuicio está protegiendo una prueba, que por ejemplo, no se logra, la prueba está en la casa del diputado, tú no puedes pedir un allanamiento. Entonces, como investigador tendrás que buscar las posibilidades para encontrar todo elemento que te lleve a pensar cómo retirar ese antejuicio. ¿Me entiendes? Pero no se puede, seguir la investigación. Y mientras no se logre, por supuesto, las personas que están involucradas pueden seguir ligadas a proceso. Pueden seguir el proceso. ¿Verdad? Porque recuérdate que la responsabilidad penal es individual. Las personas seguirán, ahora, si no hay suficientes elementos de prueba, ahí digamos hubo una aprehensión de un imputado y resulta que no se puede continuar porque el obstáculo a la persecución penal no lo permite porque el diputado tiene en su casa las pruebas, pues lamentablemente el proceso no puede seguir más y la persona tiene que salir, ¿verdad? Ahora, sí tienes que ser lo suficientemente hábil como fiscal, y creo que los fiscales lo hacen con mucha propiedad, cuando hacen las investigaciones y hay un personaje que tiene derecho a antejuicio, y hacen la denuncia y persiguen o aprenden o citan a otros imputados, lo hacen previendo que en efecto sí pueden continuar el proceso. Sí pueden continuar, porque tienen elementos suficientes como para imputar a esas personas que aprendieron o a esas personas que citaron, independientemente del trámite de antejuicio. Pero la desestimación puede venir después inclusive de eso, porque se percataron que no había que perseguir, que todo era un malentendido. Eso puede pasar después. ¿Me entiendes? Sí, licenciado, gracias. Con mucho gusto. Adelante, Ronnie, por favor. Gracias, licenciado. Es solo para tener visión de su esquema ahorita que hizo el cambio. Entendería que cualquiera de los tres elementos que impiden continuar el proceso, en este caso la cuestión perjudicial, antejuicio y excepción, cualquiera que se dé, limita pasar al siguiente nivel. ¿Se tiene que aclarar cualquiera de esos tres elementos, licenciado? Es correcto, así es. Sí. Todas estas tienen su proceso, como veremos en la siguiente sesión, su camino, sus pasos, y no permiten pasar, ¿no? Okay. O sea, se tienen que resolver primero. Se tiene que resolver el antejuicio, se tiene que resolver la cuestión perjudicial, se tiene que resolver las excepciones para poder seguir. En caso que las hubiera, porque puede ser que no haya. Digamos, hay un hecho delictivo en donde pues, se tiene a la persona señalada, pero no es funcionario, no hay ninguna excepción y no hay una cuestión perjudicial. Sigue, o sea, simplemente no pasa. Pero si existe, ahí se detiene. Por eso se llama obstáculos de la persecución penal. No se puede perseguir penalmente. Perdón, lo que me llamó la atención fue el ejemplo del compañero cuando menciona si se encuentra una persona flagante. En ese caso, la persona flagante, pues lo van a consignar, lo van a poner la noticia criminal y van a poner todos los elementos y el Ministerio Público va a investigar. Puede ser, pero ojo. Puede ser detenido, ¿verdad? Porque es obligación, pero no puede ser procesado. No puede ser procesado. Se sigue quedando ahí. O sea, de hecho, ha pasado a veces, yo no sé si se recuerdan, eso sí ya es algo más lejano, algunos diputados que dispararon al aire, que los agarró la policía y se los llevó y se los entregan al presidente del Congreso. Y después se pide el inicio del derecho de antejuicio, del levantamiento del derecho a antejuicio. Pero no es que en ese instante se quedan procesados, ¿verdad? Sino que en todo caso, la prevención policial, el atestado policial, será parte de lo que yo lleve al juez pesquisidor para decirle, mire,
si lo encontramos violando a la señorita, si lo encontramos disparando aquí, si lo encontramos en la bóveda del Banco Guatemala, cuando él es diputado, no tiene nada que estar haciendo ahí. Entonces ese sí es un elemento para levantar el antejuicio. Pero es hasta que se levante el derecho de antejuicio es que se puede continuar. Sí, yo quizá me refería también, licenciado, es también a la parte que se encuentra la persona flagrante y se va a iniciar el proceso de investigación X persona que no sea funcionario público, sino que sea flagrante, porque me llama la atención del ejemplo del compañero, sea flagrante. Y, por supuesto, se inicia el proceso de investigación y se determina que hay un delito, pero si existe una excepción, detiene el proceso. Es que eso es lo que yo quería enfatizar. A pesar que se encuentre flagrante, si se pone una excepción en el proceso, detiene el proceso y se tiene que resolver la excepción, y después de eso tendría que continuarse. Esa es mi pregunta en concreto, Lick. Gracias. Sí, como no, en efecto podría haber. Lo que pasa es que como ya vamos a ver las excepciones, pues yo honestamente dudo, pero ya lo vamos a ver, y por favor te recuerdas, porque las excepciones tienen que ver con incompetencia, con falta de acción, o que se ha extinguido la persecución penal. Entonces, si es flagrancia, no se ha extinguido la persecución penal porque no ha pasado el tiempo, ¿no? Y generalmente te llevan donde un juez competente. Entonces es difícil que una incompetencia prospere. Y una falta de acción, pues tampoco se podría dar, ¿no? Entonces, pero el concepto que tú tienes es correcto, porque en efecto así sucede con otros obstáculos a la persecución penal, como el antejuicio. Y creo que es el más importante porque es donde sí podría suceder, que te aprendan y que sin saber que tienes derecho a antejuicio, sin saber que eres el ministro, y te llevan, y en ese momento se percatan, entonces tú tienes que proceder a solicitar el levantamiento del antejuicio. Sí, porque también está esa situación en caso de una emoción o en estado de emoción, en un delito de asesinato, por ejemplo, cuando una persona es afectada momentáneamente por un estado de emoción, pero eso caería no como un obstáculo, sino que caería dentro de la investigación para determinar si está esa persona emotivamente perjudicada para cometer un delito. En tanto tú encuentres, digamos que tú capturas, que eso ha pasado, capturas a un diputado cometiendo un delito, se aprende, se lleva ante las autoridades y se solicita, con base a esa información del atestado policial, porque esa es la noticia criminal, con base a eso se pide el levantamiento del derecho a antejuicio. Por supuesto, él podrá irse a su casa con las restricciones que corresponden, entendiendo que esperar, por supuesto, a su derecho a antejuicio. Gracias, licenciado, muy amable. Con mucho gusto. Adelante, Stanley. Licenciado y compañero, buenas noches. Buenas Más noches. que todo, pues yo tengo una duda y escuchando ahora a los compañeros, pues tengo dos. La primera es en cuanto a la cuestión prejudicial. Tal vez estoy errado, usted me corrige. Yo tengo entendido que la cuestión prejudicial es una situación, pero temporal, que impide que la acción procesal, la acción dé ese impulso procesal y se inicie el debido proceso. Y tengo entendido que esta cuestión prejudicial se da, por ejemplo, cuando la situación primero debe ser ventilada en otra instancia, por ejemplo, hacer el ramo civil, el ramo laboral. Pero ahorita que les escuché yo me confundí, licenciado, no sé si estoy en lo correcto o bien usted me puede aclarar de mejor manera para entenderlo en su totalidad. Sí, tienes razón. En efecto, la cuestión prejudicial es precisamente que hay algo, una cuestión es algo que está pre al juicio, que está antes del juicio, que tiene que resolver antes del juicio. Y te lo voy a poner así en un tema muy burdo. Todos sabemos que no pagar la pensión alimenticia está tipificado como delito. Bien, entonces tú acudes con tu clienta, que es la mamá de un niño en la que pues tiene un papá que pues dejó de dar la pensión. Cuando tú vas y le pides al juez y haces tu denuncia, querella, lo que corresponda,
y el juez lo analiza, pueden haber dos cosas. El juez se puede dar cuenta, o la otra parte, cuando le notifican, dice, mire, permítame, aquí no hemos dilucidado si yo soy el papá. Yo le estoy dando la pensión, pero él no está reconocido como mi hijo. Y para que yo esté obligado a darle pensión alimenticia, tiene que estar reconocido. Entonces es una cuestión prejudicial porque tengo que ir primero a un juzgado civil a determinar un juicio de filiación. Y ahí, cuando esté resuelto eso, y en efecto, si incumplo con mis obligaciones, tiene que estar fijada la pensión alimenticia, incumplo con esa obligación, entonces yo puedo proceder a la persecución penal. Eso es la cuestión perjudicial. Gracias. Ahora mi segunda duda, referente al escuchar a los compañeros. Cuando un obstáculo a la persecución penal, ya sea alguna de las tres que usted mencionó, realmente sigue y persiste, pero sí existen pruebas, pero debido a este tipo de obstáculos, por ejemplo, el Ministerio Público, como este persecutor, no logra determinar, allí se dicta falta de mérito para después del desistimiento, o allí no entra la falta de mérito. No. Vamos a ver, lo que hace el Ministerio Público estratégicamente es que si no tiene los elementos de juicio suficientes, suponte que sea un funcionario público con derecho ante juicio y 4 personas más que eran contratistas, por decirlo mismo. Lo que hace el Ministerio Público es, de nada me sirve ir a aprender a estos 4 pelones y que el derecho ante juicio no me permita perseguirlos. Porque entonces yo no puedo... Acuérdense que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, si yo no puedo demostrar en ese juicio que las otras 4 personas son culpables porque el derecho de antejuicio de un quinto no me lo permite, entonces ahí no voy a proceder. Entonces, por eso ustedes se recordarán que muchas veces cuando se daban estos jueves de CICIG y persecuciones penales, etcétera, etcétera, donde aprendían un montón de gente y después había una rueda de prensa, lo hacían y había unas discusiones, ¿por qué hasta ahorita? Y el Ministerio Público decía, es que mire, necesitamos, no es el momento, no era el momento, hasta ahora es el momento y tenemos los elementos. Entonces, hasta que logran determinar que pueden hilvanar a los 5, entonces presentan esas acciones. Por supuesto, suponiendo que esa persona o que ese fiscal presenta el derecho ante juicio, persigue a los 4 privados, los aprende, pide la aprehensión de ellos, se autoriza la aprehensión, se solicita el derecho ante juicio. Y en efecto, no procede el retiro del antejuicio en contra del funcionario, y eso es fundamental para la continuación de la persecución penal. Entonces seguramente esas personas van a recobrar la libertad, ya no estarán detenidos. Y entonces tendremos que determinar, el Ministerio Público, de acuerdo a los grados de certeza a los que arribó, si pide un acto, o qué acto conclusivo pide. Un sobreseimiento, una clausura provisional, o un archivo, etcétera, etcétera. Pero lo que normalmente sucede es que el Ministerio Público tiene articulada su investigación para que eso no suceda, porque esto puede incurrir en una responsabilidad de parte de ellos, ¿no? ¿Te queda claro, Stanley? Sí, licenciado, muchas gracias. Le agradezco el tiempo. Con mucho gusto. Paola, adelante, por favor. Paola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Paola. Tengo una duda con respecto al ejemplo que estaban dando de derecho ante juicio y agarraron a un funcionario de forma flagrante. Entonces, usted estaba indicando que lo presentan y se va a su casa otra vez, ¿verdad? Pero se pueden pedir medidas, perdón, se puede pedir
arraigo o algo así para evitar peligro de fuga. Es muy difícil y te voy a explicar por qué. Y ese es parte del tema. Y eso no solo sucede con el antejuicio, también sucede con otras fórmulas que establece el derecho. Pero en efecto no se puede, por una simple y sencilla razón. La persona no puede estar vinculada al proceso. No puede tener en su contra un acto que implique persecución penal. Y cualquier acto que emita el juez o que emita el Ministerio Público, cualquier circunstancia que en contra de su persona, se constituye en un acto de persecución penal. Entonces no puede ser ni aprendido, ni coaccionado, ni citado, ni conducido, nada. De hecho, se puede presentar espontáneamente y de todos modos el juez no lo va a conocer. Se le puede llegar y decir, mire, yo estoy ahí, yo renuncio a mi derecho. No, el derecho ante juicio se retira mediante un procedimiento. Entonces, la preocupación que tú tienes seguramente es que se va a escapar. Sí, en efecto, puede pasar. Porque en efecto, no puede ser perseguido hasta que no se retire ese derecho ante juicio. ¿Entiendes? Sí, licenciado, gracias. Con mucho gusto, Paola. ¿Alguna otra duda, compañeritos? Quizás solamente agradecer, licenciado, porque fue una muy buena clase con tanta pregunta que se hizo y la respuesta es la misma. Dinamizó mucho y gracias. Muchas gracias. Yo espero que vayamos perdiendo la timidez algunos y podamos participar más, que yo aquí con mucho gusto estoy para responder y orientar. Sí, Axel, adelante. Gracias, Lick. Bueno, sí, me uno también a lo de los compañeros. Por ahí le escribí en WhatsApp a un compañero pues que también está conectado y está escuchando, y él me dice, mira, hermano, si así nos hubieran explicado los anteriores, estuviéramos mucho mejor. Pero cierro el paréntesis, ¿verdad? En cuanto a la inmunidad diplomática, ellos no pueden ser investigados, ¿verdad, esa es peor, licenciado? Esa es peor porque no se puede hacer nada. Y por eso es que existe la declaración de non grato. Porque una persona, un diplomático, puede venir aquí y cometer una violación, un hurto, un asesinato, que aunque haya sido televisado y esté ahí y esté la prueba presente, no se le puede perseguir. Entonces el instrumento que el derecho internacional le otorgan mediante la Convención de Privilegios e Inmunidades es, aquí está, tiene 2 horas para salir del país. Que eso pasa mucho. Eso, lo que pasa es que aquí hicieron mucha payasada con el tema del señor Iván Velázquez, independientemente de si fue bueno o no. Eso es un mecanismo que sí abundan. Los Estados Unidos vive declarando funcionarios non gratos, y todos los países, eso es muy normal. Entonces ahí es peor porque ni siquiera tenemos que acudir a un juez a pedir que lo libere y que lo podamos perseguir. En ese caso, nada. Y te agradezco mucho las palabras. Ya saben que, como les he dicho, yo prefiero que nos abordemos más y que vayan consolidados los pocos conocimientos que tengamos para que tengamos esa claridad. Y si hay algo que no entienden, por favor, se sientan en la libertad de preguntarme sin ninguna pena, porque aquí todos estamos aprendiendo. Hasta yo. Gracias. Muy bien. Entonces, ya perdimos bastante parte de nuestro quórum, porque ya llegamos a las 8. Les deseo una muy feliz noche. Nos vemos en la siguiente sesión, que es el martes, y ahí tal vez llegamos un poquito más allá de las 8:30. Muchas gracias a todos y muy feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.